A continuación, debatiremos sobre abastecimiento de alimentos y nuevas tendencias de comercialización y consumo de productos frescos y procesados. Profundizaremos en una mirada interna en la industria y las cadenas. Modera Mercedes Nimo. Hola, buenos días a todos. Estamos compartiendo hoy una mesa redonda que lo que queremos plantear a través de la representación de 3 cadenas de valor tan importantes como es la cadena de las carnes, la cadena láctea y la frutícola. ¿Cuáles han sido los desafíos, las inversiones, las readecuaciones que han tenido que hacer estas cadenas para seguir abasteciendo de alimentos a la Argentina y al resto del mundo en el marco de la pandemia? Y también mirar un poquito el futuro, qué es lo que se está observando, qué es lo que imaginan que va a ocurrir posiblemente en el próximo año, una vez que el mundo empiece a normalizarse y cómo se va a ver esta nueva normalidad. Para ello contamos con una mesa que considero de lujo, con 3 representantes tan importantes como es Dardo Chiesa, Pablo Viliano y Jorge Paso. Los voy a presentar a cada uno, así después comenzamos con esta mesa redonda. En primer lugar, presento a Dardo Chiesa, es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, también ha sido presidente y fundador de la Sociedad Rural de Macachín, presidente de Carvap, asesor de presidencia de SENASA, director del IPCBA, presidente del IPCBA, presidente del Foro Mercosur de la Carne, presidente de CRA, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y actualmente coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes. Pablo Viliano es ingeniero agrónomo, tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con la cadena láctea, en selección, genética, partos, recría, tambos y en la industria. Actualmente es presidente de APIMEL, es consejero titular de CAME y está como coordinador de la Mesa Agroalimentaria de CAME. Jorge Pasos es licenciado en Administración Agropecuaria con un MBA en Dirección de Marketing, ha sido docente universitario en distintas universidades, expositor en una gran cantidad de eventos nacionales e internacionales, está especializado en asociatividad, planificación y alianzas estratégicas para distintos sectores de la actividad económica, CEO de Pasos y Asociación de Consultores SA, también ha sido responsable y director de distintos proyectos de cooperación internacional y dentro de lo que es la actividad gremial empresaria, participa de CAME y es actualmente presidente de CAVAP y expresidente del ABC. Como verán, bueno, son 3 expositores de lujo, así que les voy a dar, vamos a empezar con la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a hacer una pregunta vinculada con el trabajo y los cambios que tuvieron que afrontar a partir de la pandemia. Cada una de los sectores y de las cadenas que ustedes representan han hecho un esfuerzo muy importante en cuanto a adaptaciones, cambios, reconversión, para poder mantener fluida la producción y la provisión de alimentos a toda la población argentina. Entonces, la primera pregunta apunta a esto, a cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las inversiones y las decisiones que tuvieron que afrontar para poder seguir abasteciendo de alimentos en el marco de la pandemia. ¿Pablo? Bueno, buen día. En el caso del sector lácteo y el sector PYME en particular que represento, realmente, bueno, como en todos los sectores, tuvimos una actividad esencial, por un lado privilegiados y
con responsabilidad para llegar con los lácteos a la mesa de los argentinos, pero por otro lado una incertidumbre en cuanto a lo que teníamos que realmente prepararnos de las fábricas hacia afuera y las fábricas hacia adentro, ¿no? Por un lado, comenzamos con el tema de los protocolos, con las autoridades pertinentes, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, tanto nacional como provincial. Eso se fue armando en la medida en que íbamos viendo incluso las dificultades que teníamos, pero bueno, nos permitió por lo menos que lo hicimos realmente con tiempo, pero eso trajo aparejado, obviamente, un cambio en la parte comercial, una caída abrupta en el caso del canal Horeca, que es el de hoteles, restaurantes, gastronomía, en donde, bueno, nosotros teníamos bastante influencia. En ese caso, la pérdida que tuvimos fue de un 35% en promedio, con algunas fábricas que le vendían todo a ese canal y directamente de un día para el otro se encontraron con que el comerciante estaba cerrado, que las deudas que tenía, obviamente que las reconocían, pero que no la podían solventar, y que por otro lado tenían que reconvertirse a ver qué hacían con su fábrica y con sus empleados. Eso trajo aparejado una serie de cambios en la producción. En general se adoptaron todos al queso más masivo, que es el queso blando, y obviamente que eso no fue fácil, no fue de un día para el otro, pero sí se fue reconvirtiendo la cosa. Perdieron cantidad de litros importante. Nosotros hicimos una encuesta en APIMEL a un mes del COVID, iniciado todo esto en el mes de abril, mayo, y bueno, el 93% de los socios tenían hasta un 10% de población en zona de riesgo, digamos, ¿no? En edad de riesgo, que obviamente le iban a trabajar. La elaboración, el 60% de las empresas elaboraban menos leche, y obviamente que con una disminución de ese tipo aumentaron los costos fijos. Con respecto a la facturación también hubo una pérdida de facturación del 30%. Bueno, y ahí comenzó la reconversión, no solamente del tema productivo, sino del tema logístico. Hay muchas empresas nuestras que cambiaron el sistema y se adaptaron al tema online, ¿no es cierto?, a la venta virtual, y eso trajo aparejado también un cambio, ¿no es cierto?, en la actitud, en todo lo que es comercialización en forma directa, y eso también llevó a las empresas que ante el costo ese logístico que cobraban distintas empresas intermediarias, que llegaron hasta un 26%, evidentemente eso no se podía afrontar, y lo hicieron las mismas empresas de llevar el producto a los hogares de todos los argentinos, y con obviamente una cantidad mínima de producto. En cuanto a el tema de los apoyos que hubo de parte del gobierno, hubo créditos al cual el 60% de las empresas trató de llegar y solamente el 20% lo pudo hacer. En cuanto al tema de apoyos, el IFE, el ATP, bueno, el 63% también se anotó en esto. En un principio el 16% pudo elaborarlo, y el resto se fue acomodando y fueron recibiéndolo en los diferentes meses. Se tuvo que, en definitiva, adaptar como se podía, digamos, pero bueno, hay un gran mérito de parte no solamente de las industrias, sino también de los productores, de los tamberos y la comercialización, que todos hicieron su esfuerzo, todos tuvieron sus pérdidas, pero que en definitiva fue algo que nos tomó de sorpresa y que realmente todavía no lo superamos, estamos transitándolo, pero creo que pusimos todos el empeño como para hacer menos
menos costoso toda esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Dardo, contarnos un poquito lo que ha sido la cadena de las carnes. Bueno, en la cadena de las carnes, si bien, como lo mismo que dijo Pablo, nosotros pudimos seguir trabajando porque somos servicios esenciales y básicamente no se ha cortado ni el trabajo, ni el abastecimiento, ni en la exportación, ni en el consumo interno. Transitamos momentos muy difíciles y distintos impactos de acuerdo a las distintas carnes. Cuando se decretó la pandemia, nosotros ya veníamos sufriendo toda la exportación, tanto pollos como cerdos, como la carne vacuna, el impacto de lo que significa China, porque China es el 75% de las exportaciones cárnicas argentinas, y China, al estar en la pandemia, prácticamente se había retirado del mercado. También se había retirado del mercado Unión Europea. Unión Europea prácticamente consume Horeca, hotelería, restauración y catering, y todo se cayó. A los cerdos se le suma que más del 50% del consumo de cerdos es a través de fiambres, y al cerrarse los bares y las fiestas y los sándwiches, jamón y queso y las picadas, todo eso cayó abruptamente y le generó a los cerdos una caída de más del 50% del precio, que después se fue reacomodando porque ese precio fue ganando mercado con la carne fresca en la mesa de los argentinos. Pero de todas maneras hemos sufrido primero el embate. Tuvimos 2 semanas al principio muy difíciles, porque transitar por el país era pasar por lo que decidía, y actualmente pasa algo parecido, cada gobernador y cada intendente hace de su pueblo un mundo, y esto genera que tenemos camiones de Hacienda que salen selladas las puertas, van hasta los frigoríficos y vuelven, los camioneros no se pueden bajar ni para ir al baño. Y también nos pasa que camiones que salen de los frigoríficos y tienen que entrar con urbano, tienen que entrar con carne a otros pueblos, no los dejan entrar, o si los dejan entrar, van escoltados como si llevaran presos. Todo esto genera mucho problema. Hemos transitado, sí, la parte de protocolos. Se contrató la industria bovina y la aviar. Contratamos epidemiólogos muy cercanos a los grupos de decisión del gobierno nacional para estar en un todo, en correspondencia con lo que se pensaba a nivel de la nación. Y empezaron a generar los protocolos de trabajo. Ustedes saben que no es lo mismo un frigorífico de exportación que un frigorífico de consumo interno, porque el frigorífico de consumo interno tiene matanza y tiene deposte, o solamente llega hasta la media res. En los frigoríficos de exportación van hasta el box beef y el enfriado para la salida en cajas, enfriado y al vacío. Lo que se hizo fue compartimentar las distintas etapas de trabajo, de tal manera que si había algún evento o alguna sospecha, quedara inhabilitada esa sección y no todo el frigorífico. Por supuesto que todos los mayores de 60 años se quedaron en la casa y todavía están en la casa. Y empezamos a tener, yo diría, para el mes de mayo, una fuerte incursión o producción de eventos, de casos, de sospechas, que generaron varios problemas, pero nos agarraron con los protocolos bien armados. Las sospechas y los contagios se generaban fuera del trabajo. Gracias a Dios no se generaban dentro, pero por supuesto en el viaje, en el transcurso o en el seno familiar de los operarios había problemas. No tuvimos plantas cerradas, muy poquitas, por pocos días. El protocolo habilita para ello. Hemos podido ir transitando, hemos vuelto al mercado de China. China nos genera un problema porque China vuelve al mercado con la idea de COVID-free, o sea que no puede haber contacto de COVID. Pretendía que si una planta tenía un problema, inmediatamente la deslistaran, hasta teniendo problemas con los containers que estaban en el agua, producidos el día anterior, lo que generaba una gran incertidumbre con respecto a qué iba a pasar con la mercadería cuando llegara a territorio chino. Esto se fue solucionando. Trabajamos validando los
protocolos. Los protocolos están validados por Agricultura, por Ministerio de Trabajo y por Salud Pública. Hemos generado un protocolo, yo no diría excepcional, pero diría de mucha calidad con la gente del Servicio Sanitario Chino, en el que Argentina tiene un reconocimiento especial y estamos transitando con relativa normalidad. Cerdos pudo acceder a China, está generando, la baja del consumo generó una posibilidad de exportar. Este año por mes se está exportando cerdo a China, lo que se exportaba, eso es lo que se exportó durante todo el año 2019. Esto es muy importante. ¿Sí? Y hemos ido transitando los distintos mercados. China con su problema, Unión Europea volvió, la Hilton llegó a estar a $7.000 la tonelada, volvió a 14.000 y hoy estamos en valores de 9.500, 10.000 porque vuelven a ver los rebrotes. Toda la carne que va a Europa es carne para hotelería y restauración, y en la medida que esto no funcione, no funciona. Tuvimos un problema muy, muy importante que todo lo que fueron, no solamente chacinados, sino también todo lo que es menudencia que va a parrillas. Al no existir las parrillas, todo eso quedó afuera del mercado con muchos problemas de colocación. Hong Kong se llevó lo propio, pero algo quedó con problemas de colocación. Con Estados Unidos se aprovechó el mercado. Estados Unidos no tuvo la baja de consumo que tuvieron otras partes del mundo, y Estados Unidos pudimos completar una cuota que habíamos accedido el año pasado, que son de 20.000 toneladas, y en estas reuniones que estamos tratando con Cancillería le estamos pidiendo que pida más cuota a Estados Unidos, porque la verdad que es un negocio muy proactivo. Y con Israel, que es una integración, porque Israel se lleva todo el cuarto delantero, hemos tenido problemas, tardaron en venir los rabinos, poderlos traer los rabinos de Tel Aviv, este año fue toda una odisea, hubo que hasta recurrir a Cancillería para que habilite el espacio aéreo para que vengan los rabinos. Se hizo un charter con rabinos que después también se distribuyeron a Uruguay, algunos fueron a Paraguay. Fue todo una complicación muy grande. Una gran responsabilidad por parte de la industria, ya sea de consumo como de exportación, un gran acompañamiento y mucha seriedad por parte de la Federación de la Carne, la gente del gremio del trabajo acompañando y pidiéndole a su gente que fuera a trabajar, que no podíamos bajar los brazos, y pudimos estar en las góndolas suministrando productos y estamos a los argentinos, no ha faltado carne. En el tema precios, evidentemente el consumo está deprimido, hay mucha tensión entre los precios de invernada del ternero con el gordo no puede validar precio en el mostrador porque doña Rosa no tiene poder adquisitivo en el bolsillo como para validar subas de precio, pero evidentemente la invernada toma precios muy grandes y genera tensiones entre el gordo que uno saca y el ternero que tiene que comprar para reponer. Estas tensiones van a venir, es una preocupación de precios que nos preocupa a todos para la salida de la pandemia. Si llega a haber un rebote que todos esperan de la economía, los precios de la carne del mostrador pueden llegar a variar, y ustedes saben que cuando la carne corrige de explosiones, y esto es lo que queremos tratar de evitar, porque la gente no está para que pasen este tipo de cosas. O sea que lo que hemos logrado es poder transitar con normalidad. Seguimos teniendo problemas con provincias, seguimos, por ejemplo, para entrar a la provincia de Santa Fe, es más fácil ir a Uruguay que entrar a la provincia de Santa Fe, es más fácil cargar un container para China que pasar de Córdoba a San Luis, y bueno, estas cosas no deberían pasar. Hemos tenido problemas también con operarios de localidades cercanas que viven en una provincia y trabajan en otra, cosa que no pasó en el conurbano, pero bueno, son las cosas que pasan en esta Argentina. Esperemos que todo esto se vaya solucionando, pero debo reconocer que todos hemos trabajado con mucha responsabilidad y a pesar del problema vamos llevando el negocio adelante. Muchísimas gracias, Dardo. Bueno, uno ve el esfuerzo que hace cada una de las cadenas y el trabajo articulado entre todos los actores, los públicos y los privados, para salir adelante. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Jorge para que nos cuente un poquito lo que ha sido la cadena frutihortícola. Hemos visto los lácteos, las carnes y los frutihortícolas, los rubros más importantes que forman parte de la canasta básica. Jorge, gracias. Buen día, gracias Mercedes.
Bueno, hay que decir que en el sector frutihortícola, obviamente, la naturaleza en este aspecto no reconoce de pandemias, con lo cual venimos en instancias de terminar el verano, donde hay un consumo manifiesto de fruta. No obstante eso, cuando sucedió todo este fenómeno que nos alteró la vida, el sector siguió trabajando definitivamente, porque obviamente no solamente por ser un sector esencial para la economía y el desarrollo de la actividad primaria, sino obviamente por todo lo que implica en la cadena de comercialización, logística y de distribución. Yo creo, en este aspecto de este fenómeno, surgieron alternativas de reconversión en algunos aspectos de innovación o curiosidades que podría compartirlo en este momento para decirle que mucha gente que obviamente no es del sector particularmente, digamos, que tuvieron que reconvertir sus negocios pasado un tiempo, y dado que las verdulerías, voy a decir, tienen bajos ingresos desde el punto de vista de entrada al negocio, pero como también salida, con lo cual se atomizó aún más el sector, siendo que obviamente entrando, si se quiere, nuevos jugadores al mercado sin la experiencia necesaria, pero todo aquel que pudo reconvertirse lo intentó hacer desde el lugar que podía, obviamente en aras de buscar el trabajo. Yo actualmente me encuentro dentro del mercado central, la actividad nunca se discontinuó, sí se tomaron medidas vinculadas al ingreso y el control, de temperatura, aún hoy en día. Y por cierto, en cada nave y en cada lugar, y en las empresas en particular, se tomaron y asumieron ciertos protocolos como para poder garantizar, y grupos de trabajo que se vinculan a poder dividir los días en que uno puede venir estrictamente al ámbito laboral para seguir desempeñando la tarea. Esto hizo que se trabajara con un protocolo interno, como así también se hizo explícito esta necesidad de trasladarlo si se quiere, a puertas adentro, ya ahora como productor de la actividad primaria, porque es bien sabido que cualquier situación que con el trabajador rural tuviera en su contexto, si bien los inicios no fue, por el propio aislamiento y porque el virus se concentró mucho en las grandes urbes, de alguna forma pudieron desarrollar la actividad. Vale decir que en el contexto que nos encontramos, el sector sufrió obviamente las bajas y los impactos que todas las economías se perciben como tal, por caída del poder adquisitivo. La Argentina, sumado a toda una situación particular, en este contexto mundial, pero tiene sus particularidades. Pero sucedieron algunos fenómenos que hicieron en algún aspecto generar cierta demanda sobre ciertos productos. Por citarnos el cítrico dulce o todo lo que es cítrico, como fruta de invierno, tuvo una alta demanda y consumo. Obviamente, tal vez amparándose en alguna situación que podría contrarrestar, si se quiere, o mejorar la salud o la calidad de las personas. Lo que voy a plantear es que definitivamente esto se manifestó en el mercado interno, y para todo lo que es nuestro negocio, todas las actividades que se vinculan a las exportaciones de las economías regionales, creo que bien lo explicitó Dardo en algún momento, ninguna dificultad en lo que se refiere a envíos marítimos, sí una enorme preocupación para lo que es la disponibilidad de bodega aérea. Podríamos decir que es casi escasa a nula, pero a poquito se van abriendo algunos vuelos, pero no así en todo lo que fueron envíos al exterior. Por cierto, también el cítrico sufrió un revés en cuanto a la Unión Europea, que también eso nos afectó en buena medida, porque es una actividad productiva que se desarrolla en el NEA como en el NOA, fuertemente. El limón en Tucumán representa uno de los motores de la economía productiva,
y bueno, las restricciones de ya ahora del ingreso con la mancha negra nos dejó por un tiempo a la espera de ver qué sucede, que esto va a ser un tema a discutir y a trabajar fuertemente para el año 2021. Lo cierto es que efectivamente nos encontramos en una situación que ahora progresivamente, conforme va avanzando el clima, la temperatura, es donde se empieza a manifestar un poquito más de consumo de frutas. Seguramente en los próximos meses nos vamos a encontrar una situación, ojalá que así sea, favorable en cuanto a lo que me refiero de consumo. Digamos, nunca hubo desabastecimiento, por lo que mencioné. Sí hubo una atomización y nuevos jugadores, más allá de los existentes, porque digo, es obviamente una actividad de que cualquier persona, desde un negocio de ventana a una instalación como corresponde, pueda disponer, digamos, de producto y, por supuesto, comercializarlo en la medida de sus posibilidades. Definitivamente tenemos desafíos por delante y creo que de ahora en más es como que estamos en una nueva etapa de, si se quiere, de reordenar e innovar, más allá de todo lo que hoy por hoy ya sabemos que las entregas a domicilio han funcionado, digamos, se han desarrollado muy bien, la logística en cuanto a la distribución en los domicilios, los accesos. Algunas cuestiones que están vinculadas a que cada provincia generó su protocolo, pero así también generó de alguna forma mecanismos para dar a la población cierta garantía, o al menos a las personas mayores, cierta garantía de acceder a determinados bienes, obviamente por gestiones que se fueron haciendo, pero definitivamente nos encontramos en una situación que nos va a obligar a repensar cómo queremos llevar adelante nuestra actividad productiva. Obviamente el campo necesita desarrollarse, insisto, no sabe de pandemia, se sigue produciendo, pero necesitamos tener un horizonte que nos permita vislumbrar algo mejor como para poder seguir avanzando en la actividad. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ahora les quiero hacer una pregunta vinculada hacia el futuro, hacia lo que viene. Ustedes, cada uno explicó las innovaciones, las readecuaciones que tuvieron que hacer, los desafíos que tuvieron que afrontar, internos y externos, y seguramente muchas de las innovaciones o de las incorporaciones que hicieron vinieron para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan, qué es lo que ustedes ven, lo que se viene en materia de producción, de comercio, de cada una de sus cadenas, y también de esta nueva normalidad, qué es lo que imaginan o esperan que pueda suceder? ¿Pablo? Bueno, en el caso nuestro de los lácteos, decir lo que viene, digamos, tendríamos que estar pensando también en cuándo va a terminar esta pandemia, ¿no? O sea que en este momento, este mes de septiembre, estamos realmente con una baja en las ventas, en el consumo interno. Por otro lado, un aumento de la producción por una cuestión estacional. Y por suerte, una exportación que está firme. El caso de nuestro principal importador sería el caso de Brasil, que es nuestro socio estratégico dentro del Mercosur. Bueno, ellos están muy demandados y eso es una suerte, digamos, en cuanto al equilibrio del balance lácteo. Con esto, digamos, se está incrementando el tema del efecto de la pandemia en el interior del país, cosa de que no lo teníamos, o sea, las complicaciones que teníamos nosotros en cuanto al tema sanitario eran básicamente en los depósitos del AMBA, ahora se extendió a todas las provincias, eso nos tiene bastante desconcertados, hay mucho, digamos, de decisiones contrapuestas, ¿no es cierto?, que hay que sopar, que es mejor hay que sangrar que un resultado más rápido, que hay que aislar, a quién aislamos. Bueno, todo eso se va haciendo en la medida en que van surgiendo los problemas en cuanto a los distintos pueblos, municipalidades, provincias. Hay, como decía Dardo anteriormente, hay pueblos, hay ciudades
que aíslan totalmente a la población, entonces tienen que ir a trabajar a otros pueblos linderos, a una fábrica y no la dejan salir a pesar de no estar infectado. O sea, todo eso es aprendizaje, todo eso es inconvenientes que se van sorteando, pero que evidentemente traen trastornos a la industria, fundamentalmente a la pyme. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe, si esto, porque evidentemente lo estamos viendo en Europa, que hay rebrote, que hay países que están ya ahora con los mismos niveles que tenían en abril, o sea que suponiendo que tengamos que esperar hasta el primer trimestre o el primer semestre del año que viene en que va a estar la vacuna, bueno, nos quedan muchos meses para trabajar, para ser conscientes. Hay cosas que evidentemente vinieron para quedarse, como dijiste, Mercedes, como el caso de los protocolos. Yo creo que esta es una industria, la láctea, en donde hay muchas medidas de asepsia sanitaria, de control, pero obviamente que con esta pandemia se intensificaron y esto obviamente que va a seguir absolutamente. El hecho de las ventas también online vinieron también para quedarse. Eso es algo que se estaba explorando muy tenuemente, pero que ahora se intensificó. Y fundamentalmente lo que tenemos que hacer una vez que esto pase también es tecnificar principalmente a una porción grande de las pymes que están en una situación muy delicada, obviamente que con créditos a largo plazo y con intereses razonables. Y fundamentalmente el hecho de que cuidemos el planeta, cuidemos el medio ambiente, hagamos una alimentación sustentable y que obviamente que esto del virus nos ha dado una enseñanza que es evidentemente que la naturaleza en un momento nos dijo atención y replanteemos todo. Así que bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Dardo? Bueno, nosotros al futuro lo vemos promisorio en función de que es incierto hasta que llegue la vacuna. Nosotros no creemos que hasta que llegue una vacuna y esté repartida entre la humanidad, este problema del COVID va a aflojar. Nos está dando la razón en esto Europa, que está teniendo otra vez, como dijo Pablo, los casos que tenía cuando empezaron. Es un virus que no tiene todavía nuestra vacuna y no tiene remedio que lo corte en el corto plazo y genera muertes, así que esto genera mucho resquemor. Nosotros cada vez vamos apretando los dientes con los protocolos y tratando de circular y poder cumplir. Creo que nuestro mayor desafío está en hacerle entender a nuestros compradores. Hay una tendencia que empezó China con esto de COVID-free, pero que se repica, de que un alimento que pueda salir de Argentina en un barco con proceso de protocolo, estar 30 días en bodega o lo que tarda en llegar a la frontera del país que lo recibe, es imposible que pueda transmitir un virus. Un pedazo de carne, un producto lácteo, una manufactura no puede llevar el contagio del COVID. Sin embargo, en esto sí está liderando China. Recordemos que hace cosa de 15, 20 días le rechazaron un container de alitos de pollo a Brasil por presencia de COVID. Ese COVID, después de haber estado 35 días en un barco, no puede ser de origen brasilero, tampoco puede ser del barco si estuvo refrigerado, y deberán tener algún proceso ahí en China. Pero es una señal porque Brasil es el primer exportador mundial de pollo. Para mí, este lenguaje que tienen los chinos, este lenguaje milenario, de decir, miren muchachos, fíjense lo que le hacemos a Brasil, tengan cuidado ustedes, ¿sí? Y ahí es donde nosotros estamos trabajando a nivel internacional con todo lo que es normativa. Tenemos mucha experiencia en lo que es aftosa. Aftosa también es un virus, pero es una fiebre de las vacas, no mata a nadie. Tampoco hay que ser muy hereje para que se te muera una vaca por aftosa. Y sin embargo fue el primer obstáculo que tuvo la Argentina para poder exportar mundialmente y recién lo estamos empezando a superar.
¿Qué quiero decir con esto? Que hay que meterse en el códex, que hay que meterse en las reglamentaciones para que COVID no sea una arancelaria para nuestros productos. Porque evidentemente lo que viene en el mundo es el mundo de las sobregarantías, es el mundo de las pararancelarias, es el mundo del proteccionismo, donde cada uno va a querer tener lo que viene al lado. Y hay una herramienta que nosotros vamos a tener que empezar a usar con mucho más inteligencia y con mucho más profundidad, que es la trazabilidad de los productos. Hasta ahora en la carne hemos llevado adelante una trazabilidad por lote, quiere decir que por conjunto de animales podemos saber dónde nació, de dónde vino, pero no mucho más que eso. Y debemos ir, como tienen muchos otros países, Uruguay por ejemplo, a la trazabilidad individual, de saber ese animal que está llegando un bife en la mesa, de dónde nació, hijo de quién, qué tratamientos tuvo, cómo viajó, en dónde se engordó, dónde se faenó, y toda la información adicional que dé garantía. Porque el mundo que viene es un mundo mucho más complejo en base a las garantías sanitarias. Y COVID va a ser el primer gran obstáculo. No nos olvidemos que puede volver a pasar con algún otro tema. La humanidad se enfrenta a desafíos que no sabemos. Está el tema de la sustentabilidad ambiental. También la sustentabilidad ambiental va a tener que ser garantizada a través de la trazabilidad, de que esos animales no vengan de áreas deforestadas o fuera de los planes de deforestación. Tenemos el ejemplo de Brasil. En estos días Francia está cuestionando fuertemente el convenio Unión Europea-Mercosur, que es muy favorable para nosotros y la producción agropecuaria, en función de la baja calidad de sustentabilidad ambiental que presenta Brasil, que es el primer socio comercial del Mercosur. Así que todos estos temas pasan a revestir o formar parte de los primeros puntos de agenda de cómo va a ser el nuevo comercio internacional, cuáles van a ser los drivers que van a condicionar el flujo de los alimentos. Y fundamentalmente los alimentos frescos, porque los alimentos procesados, allá tener proceso térmico o algún proceso industrial químico, ya toda la parte virológica o epidemiológica se termina ahí. Pero todos nuestros alimentos que vienen y se consumen como productos frescos están asignados de poder ser transmisores de algún tipo de enfermedad, y lo que viene es eso. Más allá de los precios, más allá del comportamiento, que la normalidad que venga va a ser distinta, las exigencias en el comercio internacional van a ser absolutamente distintas y vamos a tener que dar muchas sobre garantías sanitarias. Me parece que el esfuerzo de nuestras cadenas viene por ahí. Argentina en estos días tiene un consejo público-privado armado con Cancillería, y básicamente lo que estamos pidiendo es a Cancillería que mantenga estos temas. Ya hace cosa de un mes, la Mesa de las Carnes, que yo coordino, junto con Ciara, que es la que aglutina a los exportadores de aceites y harinas de oleaginosas, hemos tenido que mandar cartas al embajador de China y a la Cancillería pidiendo que los chinos aflojen, porque a ver, esto del COVID-free es una cosa que no es sustentable con mercadería que viaja, lo que viaja nuestra mercadería en barco para llegar a China. Así que me parece que viene por ahí, y la gran herramienta que vamos a tener que poner en práctica va a ser la trazabilidad. Muchísimas gracias, Dardo, muy claro. Bueno, Jorge. En el caso del sector frutícola, sin lugar a dudas, hay nuevos desafíos, por cierto, porque en muchos de los casos requiere de una mano de obra intensiva. Es sabido que los sectores obviamente más vulnerables son los que trabajan en el campo y son susceptibles, digamos, obviamente de poder contraer el virus, con lo cual esta situación hace mucho más complejo el trabajo como para poder llevar adelante las acciones, digamos, que posteriormente necesitamos. No solamente hay que producir, sino que hay que, digamos, que esa mano de obra tiene que estar disponible para poder traer el producto a mercado. Ahora bien, desde las iniciativas que hemos tomado en particular, algunas se mencionaron, pero fundamentalmente como sector productivo tenemos una enorme responsabilidad. Nadie quiere que en su establecimiento, en su campo,
en su ámbito tener gente con problemas, no solamente por la salud del trabajador, sino también por lo que implica para todos nosotros que somos parte de esa cadena y también participamos en la actividad productiva. En esto, fundamentalmente, creo que el uso de las nuevas tecnologías, sin lugar a duda, se vieron favorecidas en algún aspecto porque hubo que hacer un aprendizaje muy rápido para que, obviamente, que los consumidores y todos aquellos que participan en esta cadena de valor puedan, obviamente, estar con disponibilidad para poder interactuar. Eso esa situación que seguramente ya nosotros lo veíamos en otros ámbitos, teníamos conocimiento que ese desarrollo ya existía y, por supuesto, a modo mucho más lento se podía producir. Creo que hubo una aceleración en ciertos sectores y eso hace que eso también nos obliga a una dinámica distinta. Creo que ese futuro que, si bien intentamos imaginarlo, digamos, ese futuro deseable para tomar decisiones en el presente, nos obliga a pensar de manera creativa de qué forma podemos llegar y garantizar al consumidor que está adquiriendo un producto en las condiciones de inocuidad y calidad que merece como tal. Por cierto, creo que esto forma parte de lo que el mercado nos demanda y, por otro lado, necesitamos llevar adelante todo este tipo de iniciativas para lograr acceder al consumidor. En lo que se refiere al mercado externo, la demanda hoy actualmente, digamos, que estamos previo, en este caso particular, digamos, voy a hablar por arándanos, un sector que me identifico y me siento absolutamente representado como productor y obviamente como dirigente del sector. Nos preocupa el traslado de la gente, porque sabemos que la mano de obra intensiva que se requiere, en muchos casos nosotros la alojamos dentro del campo y hoy por hoy no tenemos tanta certeza de qué forma poder proceder para poder garantizar el ingreso de esos trabajadores golondrina, que lo hacen no solamente por nuestro sector, sino que también van hacia otros sectores, digamos, obviamente tienen el hábito, si se quiere, o la forma de trabajar, que van siguiendo la ruta de la producción y son los que tienen la capacidad y la forma de trabajo que permiten llevar adelante las cosechas. Eso es una gran preocupación, es un gran desafío. Nosotros tenemos que garantizarle el bienestar de ese trabajador. Insisto, no solamente porque obviamente participamos de todo esto, sino que es una responsabilidad muy grande. Por otro lado, también entendemos que, y estamos trabajando en ese aspecto fuertemente, que no solamente por estos desafíos que vamos en esta nueva reingeniería y nuevos desafíos, sabemos que la disponibilidad de bodega aérea hice mención, si bien va a haber una apertura lenta, esto nos obliga a repensar la matriz productiva. En nuestro sector, mucha de la fruta fue pensada en algún momento y muchos años atrás para que fuera una logística aérea, y hoy por hoy en esa matriz productiva hay que hacer un recambio varietal que se oriente al marítimo, obviamente que está vinculado a la post cosecha. Si bien esto es para determinadas producciones, sirve de ejemplo para darse cuenta que estas situaciones que obviamente tienen impacto a nivel global, también tienen un fuerte impacto a nivel local. También es cierto, y esto ya se viene hablando, digamos, desde la huella hídrica, la huella de carbono, digamos, la trazabilidad de los productos, el consumir el producto en la última milla, digamos, hay un montón de elementos que se van a venir o se están desarrollando, digamos. Por poner un ejemplo, la hidroponía, digamos, no sé, en los últimos meses he escuchado la palabra y la actividad de manera recurrente, y yo creo que buena parte, digamos, están buscando, digamos, que los consumidores o los que los producen acercarse más a su mercado. Por cierto, y para concluir con esta
esta idea que Mercedes me transmitiste. Yo soy auspicioso que esto en algún momento, como todas las cosas que va a pasar, vamos a salir de alguna forma adelante, vamos a lograr acceder en algunos casos a la vacuna o a esa inmunidad que obviamente se va a ir, vamos a ir adquiriendo para hacerle frente a esta situación. Obviamente nos replanteamos muchas cosas, también hay que decirlo, pero pensemos en ese futuro deseable y no nos quedemos quietos, sino que trabajemos de manera asociativa, participativa y con gran compromiso por lo que estamos haciendo. Así que te agradezco esta pregunta. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido muy claro. Yo como conclusión o como consideraciones finales diría que aparece como algo que han planteado los tres. Obviamente la capacidad innovativa que tuvieron en poder readecuar los procesos productivos, tanto a nivel de producción primaria como de industria, la rapidez, el compromiso, la responsabilidad que hicieron como para mantener siempre el abastecimiento de estos alimentos y de estas cadenas de valor a la población argentina y también al resto del mundo. Palabras como incorporación de nuevas tecnologías, protocolos, más limpieza, seguridad, oportunidades, un futuro que, bueno, una vez que la vacuna, si Dios quiere, llegue lo más pronto posible, que nos brinde la oportunidad de poder seguir abasteciendo de alimentos argentinos a la Argentina y al mundo. Me parece que son, bueno, algunas de las consideraciones que han hecho ustedes. Claramente hay cosas que vinieron para quedarse, como también lo han planteado, pero bueno, ustedes han hecho un esfuerzo enorme de readecuación para seguir manteniendo la inocuidad, la calidad y brindando todas las certezas a los mercados internacionales. Y bueno, claramente está el desafío de COVID-free y la situación de China, que se da en muchos sectores, no solamente en la carne, sino en varios de los productos que ustedes ofrecen. Y creo que, bueno, que estas oportunidades, esto también hay que verlo como una oportunidad de la capacidad que tiene la Argentina de adecuarse a los requisitos internacionales y dar también no sé si las batallas, pero sí los debates necesarios en los foros internacionales para poder fortalecer nuestra mirada como país proveedor de alimentos y además con el resguardo del origen geográfico y también de la calidad y la inocuidad de lo que ofrecemos. Así que bueno, de parte nuestra, muchísimas gracias, creo que ha sido muy claro y bueno, y Dios quiera que todo esto nos fortalezca y podamos seguir abasteciendo y produciendo como lo ha hecho la Argentina a lo largo de las décadas. Muchas gracias.